En mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a estar orando. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Dios mío. Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, Padre Santo. Gracias, Padre, por la vida, gracias por la salud. Gracias, Dios mío, por el alimento, por el calzar, por el vestir. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos regalas, Dios mío. Padre, Dios mío, hoy te pedimos, Padre Santo, que me ayudes, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que puedas el carbón encendido por mis labios. Que no sea yo el que esté predicando, sino tú a través de mí, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hoy vamos a predicar, puede ponerse cómodo. Hoy vamos a predicar bajo el tema Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Primero que todo, nos tenemos que ir desde el principio de Abraham. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se fue para la tierra donde él no conocía, porque Jehová le había dicho que esa tierra fluirá leche y miel. Abraham cogió y fue a esa tierra que él no conocía. Ya llegado a esa tierra, Dios le prometió que iba a tener un hijo, porque Abraham no tenía hijo. Abraham ya era viejo ya y no tenía hijo. Y Dios le prometió que iba a tener un hijo. Y Sara no quiso creer la promesa que Dios le había dado. Pero cuando todo es un propósito de Dios, todo se tiene que dar. Cuando todo es un propósito de Dios, Dios va a cumplir. Dios va a hacer hasta lo imposible para cumplir el propósito que tiene Él con una vida. Jehová le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo. Sara no quiso creer y se echó a reír. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Dios le regaló un hijo. Primero, Abraham se acostó con vamos a suponer, la empleada, Agar, creo que fue. Y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Después, transcurrido el tiempo más allá, tuvo otro hijo que fue con Sara. Fue el hijo que Dios le había prometido. Fue el hijo que Dios le había prometido, que Sara no había creído, y se llamó Isaac. Después Isaac fue creciendo y la madre se le murió. Sara se murió, la madre de Isaac. Y Isaac no se consolaba. Abraham tuvo que mandar a sus criados y buscar a una mujer que sustituyera a Sara, pero no para mujer de Abraham, sino para mujer de Isaac. Y la esposa de Isaac vino, la buscaron y vino acá donde estaba Isaac. Primero que todo, la mujer de Abraham era estéril. Segundo, la mujer de Isaac también era estéril. Pero cuando Dios va a cumplir un propósito, como dijo ahorita, va a ser hasta lo imposible para cumplirlo. Isaac, como la esposa de Isaac no podía tener hijos, Isaac la ungió. Y cuando Isaac la ungió, la esposa de Isaac pudo tener un hijo que tuvo mello. Uno se llamó Jacob y otro se llamó Esaú. De ellos dos iba a salir una nación. De ellos dos iba a salir una descendencia de Jacob y una descendencia de Esaú. Pero en el vientre, cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre, había una guerra entre ellos dos dentro del vientre. Y Jehová le dijo a la esposa de Isaac que el mayor serviría al menor. Por eso, cuando Dios está cumpliendo un propósito, todas las cosas se tienen que dar, porque Dios es dueño de todo. Dios dice que para Él nada es imposible. Cuando Dios va a cumplir un propósito con una persona, Dios va a hacer lo menos esperado. Dios va a hacer lo ideal para cumplir el propósito que lleva con esa persona. Cuando la esposa de Isaac tuvo los hijos fueron creciendo y fueron creciendo. Un día, cuando ya estaban grandes Jacob y Esaú fue a cazar, porque Esaú era cazador y Jacob se quedaba ahí en la casa. Cuando Esaú fue a cazar, vino cansado. Y Jacob estaba preparando un plato de lentejas, o había preparado un plato de lentejas.
Y cuando llegó, Esaú estaba muy hambriento y le dijo que le diera un poquito de lenteja. Y Jacob le dijo, pero te voy a dar un poquito, pero si me vendes tu primogenitura. Esaú no le importó la primogenitura, no le importó, se la vendió por un plato de lentejas. Hoy te vengo a decir que no venda lo que Dios te ha dado a ti. Hoy te vengo a decir que Dios te ha dado cosas muy importantes para que tú la cambies por el pecado. Dios te ha dado cosas muy importantes para que tú la cambies por un ratico de placer. Dios te ha dado cosas muy grandes para que la cambies por un ratico que a Dios no le agrada. Y cuando llegó Esaú, cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Pero cuando a medida que fue pasando el tiempo, ya Isaac iba a morir, ya no veía bien, ya era muy viejo. Isaac le dio los dos al hijo mayor, que siempre el hijo mayor le daban la bendición. Su padre le daba bendición antes de morir. Le dijo que le fuera a casar y que le trajera un plato de comida para bendecirlo. Pero como Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob escuchó también. Y la mamá de Jacob ayudó a Jacob para que se vistiera igual de Saúl. Se puso las ropas de Saúl. Como Esaú tenía bastante vello, Jacob mató, creo que fue una oveja, y le quitó la lana y se la puso para que el padre viera que era Saúl, pero lo estaba engañando, era Jacob, porque Jacob era un engañador. Jacob engañó a su hermano para que le diera la primogenitura, y después iba a engañar a su padre, iba a hacer pasarse por Esaú, iba a hacer para que para que el padre le diera la bendición que daba antes de morir. Pero cuando Jacob fue de su padre vio que olía a Saúl, porque los que están en el campo huelen diferente a los que se quedan en la casa. Los que están en el campo huelen a feo. Bueno, él se puso la ropa de Saúl y fue delante de su padre. Y cuando fue delante de su padre, el padre lo olió, lo tocó, que tenía bastante vello, y le dio la bendición. Jacob, como el padre le había dado la bendición, Esaú cogió bastante rabia y quería matar a su propio hermano. Pero cuando Dios va a cumplir un propósito en una persona, aunque el diablo se levante, nada se opondrá al propósito de Dios en tu vida. Aunque el diablo se levante, Dios va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. El diablo se va a levantar. El diablo va a hacerte la guerra para que Dios no cumpla el propósito en tu vida. Pero cuando Dios tiene un propósito trazado con una vida, como dije, nada imposible para Dios. Dios va a hacer hasta lo imposible para que se cumpla el propósito. No importa que seas niño, seas adulto, no importa. Pero cuando Dios va a cumplir un propósito en una persona, lo cumple porque lo cumple. Y siguiendo en la historia, a Saúl le cogió mucha rabia a Jacob y quería matarlo. Jacob se tuvo que ir a una familia de la esposa de Isaac, a una familia donde la mamá. Y allá se enamoró de una mujer que también era estéril. Se enamoró de una mujer, y Labán, que era el padre de la chica, le dijo que trabajara 7 años para él, para que le diera a la chica. Y cuando Jacob trabajó los 7 años, Labán le dio otra mujer, porque lo que uno hace, eso se le devuelve. Jacob había engañado al hermano, ahora lo habían engañado a él. Le habían dado otra mujer que no era la que él quería, y le tocó trabajar 7 años más para que le pudieran dar la chica que él quería. Y fue transcurriendo los tiempos, y tuvo un hijo, tuvo 12 hijos, pero tuvo otro hijo que se llamó José. José era el hijo preferido del padre. José era el que estaba pendiente de sus hermanos, estaba pendiente de qué hacía sus hermanos con las ovejas. Y cuando cuando su padre le había dado el cargo que vigilara a sus hermanos, los hermanos cogieron rabia contra José. Los hermanos querían matarlo. Tanto eso que lo llegó, tanta la rabia que querían matarlo, para no matarlo, para que su sangre no cayera sobre ellos, lo tiraron a una cisterna. ¿Qué era una cisterna? La cisterna era un pozo que la mayoría de pozos tiene agua, pero ese pozo no tenía agua, por eso se llamaba cisterna. Lo echaron ahí, y pasando unos ismaelitas, se lo vendieron como esclavos.
se lo llevaron para Egipto. Dios iba cumpliendo cada día más el propósito de Dios. Dios iba cumpliendo el propósito de él en la vida de José. Fue allá a Egipto. Potifar lo compró, que era el comandante de Egipto. Era el comandante del ejército de Egipto. Y cuando Potifar compró a José, primero vio que era inteligente. Lo puso a administrar la casa de él, porque cuando Dios va a cumplir un propósito en una persona, lo pone por lo alto, pero también van a venir pruebas que lo van a poner por debajo también. Y Potifar lo había comprado y lo puso a administrar la casa. Pero la mujer de Potifar se había enamorado de José. La mujer de Potifar se había enamorado de José, que quería acostarse con José. Pero José, como era hombre fiel a Dios, no quería. José, como era servidor de Dios, José, como le servía a Dios, no quería acostarse con ella porque sabía que si se acostaba estaba en pecado. Por eso que yo hoy le vengo a decir que no venda lo que Dios te ha dado, como decía ahorita, no venda lo que Dios te ha dado. Ay, el pastor no me está viendo, voy a hacer pecado. El pastor no me está viendo, voy a hacer lo que a Dios no le agrada. Porque José, aunque su padre no le estaba viendo, pero sabía que Dios lo estaba viendo. Con una prédica que Dios me va aquí, el Dios que te ve. Sabía que Dios lo estaba viendo y por eso Jehová quería cumplir el propósito de Dios en la vida de José. Y José se daba el propósito, porque José era un hombre que no se daba el pecado, era un hombre que se daba a Dios. José no era un hombre que andaba en pecado, que andaba en mujeres, no. José era un hombre de Dios. José iba a donde iba prosperando. Fue a la casa de Potifar, fue prosperando. Pero porque José no se quiso acostar con la mujer de Potifar. La mujer de Potifar le levantó una calumnia. La mujer de Potifar le levantó una calumnia al Potifar para que Potifar lo mandara, porque no había querido acostar con ella. Y Potifar, no sé si no creyó bien, pero como era propósito de Dios, lo envió a la cárcel. No lo mató, porque Dios estaba cumpliendo el propósito en la vida de José. No lo mató, lo envió a la cárcel. Pero donde iba José, iba prosperando. También fue prosperando en la cárcel. Un día, dos que fueron metidos a la cárcel, el copero y el panadero, fueron metidos a la cárcel. Y ellos tuvieron un sueño. Y ellos le contaron el sueño a José. Y José le dio todo el significado del sueño. Y como le dio el significado de todo ese sueño, todo eso se cumplió. Y cuando salieron el copero y el panadero, cuando salieron de la cárcel, José le había dicho primero al copero que no se olvidara de él, que la verdad era el rey. Y cuando ellos salieron, justo como dijo José, había sucedido. Y pasando mucho tiempo después, José estaba en la cárcel todavía. El rey tuvo un sueño que nadie, ninguno de sus magos, ninguno de los satánicos que había en ese tiempo, ninguno de los hechiceros habían podido dar el significado de ese sueño. Pero como sabemos que Dios es el Todopoderoso, ni el diablo mismo puede levantarse contra Dios. Nos puede poner pruebas, pero nosotros tenemos que serle fiel a Dios para que Dios pueda cumplir el propósito en Dios en nuestra vida. Porque muchas veces, como sabemos que Dios tiene un propósito de Dios en nuestra vida, hacemos lo que nos da la gana, hacemos el pecado. Porque como le dije ahorita, a Dios hace lo imposible para cumplir el propósito. Pero si nosotros no estamos al propósito de Dios, porque muchas veces, como sabemos que Dios va a cumplir un propósito de Dios en nuestras vidas, andamos pecando, andamos en el pecado, andamos en lo que a Dios no le agrada. Pero como le decía diciendo, tenemos que darnos al propósito de Dios para que Dios pueda cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que darle el propósito, nosotros tenemos que meternos en el propósito de Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios para que Dios cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Porque José, aunque su padre no lo estaba viendo, sabía que un Dios lo estaba viendo y hacía las cosas justas delante de Dios. Hacía las cosas justas delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que hacer las cosas justas delante
delante de Dios para que Dios pueda cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando Dios tiene un propósito trazado con una persona, Dios cumple ese propósito. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí por un propósito de Dios. Usted está aquí por el propósito de Dios que tiene trazado con su vida. Usted está aquí porque el propósito de Dios está trazado con usted. Por eso es que tenemos que darnos el propósito de Dios, para que cada día, cada año que pase, Dios haga el propósito que Él tiene con nuestra vida. El propósito de Dios que todo el mundo nos salvemos. Por eso es que tenemos que darnos el propósito de Dios, para que Dios un día nos salve. Porque si no nos damos el propósito de Dios, si andamos en pecado, andamos en lo que a Dios no le agrada, un día nos vamos a perder. Y José iba donde iba prosperando. El copero le contó que en la cárcel había un hombre que daba las interpretaciones de los sueños. El rey lo mandó a llamar. Y cuando el rey lo mandó a llamar, el rey lo manda a llamar y él viene. Y cuando el rey le cuenta el sueño, José interpretó el sueño, que ninguno de los hechiceros había interpretado. José le interpretó el sueño que iban a haber 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Todo eso se cumplió lo que dijo. Pero lo más que me deja esta historia, lo más que me sorprende, es que cuando Dios quiere cumplir un propósito de Dios, hace lo imposible. Y aquí en esta historia que le estoy contando, a lo último, José, ya casi a lo último, José fue al administrador de Egipto. El rey lo puso en grande, lo puso como administrador de Egipto. Eso es cuando Dios quiere cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Se puede levantar el diablo, se puede levantar la tempestad, se pueden poner pruebas, pero cuando Dios tiene un propósito de Dios en nuestra vida, Dios va a cumplirlo porque lo va a cumplir. Dios va a cumplir el propósito que tiene en tu vida. Dios va a cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Aunque tus padres sean inconversos, pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, el diablo se puede levantar. El diablo puede mover la barca, va a mover la barca para que tú te salgas del evangelio. Pero cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, aunque el diablo no nos quiera tumbar, Dios va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Aunque el diablo quiera tumbarlo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya. A Jehová va a cumplir el propósito con cada uno de los que estamos aquí. Pero tenemos que darnos al propósito de Dios. Aleluya. Póngase de pie, toda la palabra que viene a dar.